Génesis capítulo 22, verso 1 al 3 y 5 al 13. Cuando lo tengan pueden contestarme con un amén. Amén. ¿Estamos listos? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él le respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Y entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Y entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Padre, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Te damos gracias por lo que vas a hacer hoy. Te damos gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te pido en este momento que ministre nuestras vidas de manera poderosa, Señor. No permitas que salgamos de la misma manera que entramos. Señor, sé tú obrando en las vidas. No te pido que me quites, sino que añada bendición a toda palabra que salga de mi boca, y que tu palabra sea lo que impacte las vidas en el día de hoy. Si hay alguno enfermo entre nosotros, Señor, te pido que tú los sanes, que les des un toque de sanidad para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermano. ¿Sabe que la obediencia aumenta nuestra confianza en Dios? Ese es el tema en el cual vamos a estar predicando en el día de hoy. La obediencia aumenta nuestra confianza en Dios. Si algo estaba haciendo Dios con Abraham, era probando su fe. Dios no quería hacer tropezar a Abraham, no quería alejar a Abraham, más bien estaba tratando de desarrollar su carácter y profundizando su capacidad para obedecer a Dios a través de esta prueba. Cuando somos probados, nosotros podemos quejarnos o podemos ver y aceptar
lo que Dios está haciendo para ayudarnos, para desarrollarnos, para forjar nuestro carácter y para que se aumente nuestra confianza en Él. Eso es lo que esa es la intención de Dios cuando nosotros estamos pasando estas pruebas. Que se desarrolle nuestro carácter y que podamos, que la confianza que sentimos por Dios se pueda aumentar. Él pide un acto de obediencia en nuestras vidas. Porque un acto de obediencia nos ayuda a confiar más en Dios. Esto es lo que tuvo que experimentar Abraham. Esa mañana que Abraham comenzó uno de los actos de fe más grandes o más grandiosos que se había visto en la historia. Dios le dijo: toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra que yo te mostraré, y ofrécelo allí en holocausto. Algo que para muchos sería una locura, que Dios le esté pidiendo a un hombre que sacrificara a su hijo. Algo que para muchos sería algo imperdonable, sería algo que Dios aborrece. Estoy parafraseando, porque ciertamente Dios no quiere sacrificios humanos. Pero Dios le dijo: lleva a tu hijo a la tierra de Moriah, al monte que yo te mostraré, y ofrécelo allí en holocausto. Ahora, tenemos que prestar atención que la palabra dice tu único hijo. Ciertamente Abraham tenía otro hijo y tuvo otros hijos también, pero en este caso la palabra se refiere a Abraham, el único. ¿Por qué? Porque el hijo Isaac era el hijo de la promesa. Ismael era un hijo que fueron básicamente las consecuencias de los errores de Abraham al tratar de ayudar a Dios para acelerar la promesa que ya Dios le había dicho. Eso es lo que pasa cuando tratamos de ayudar a Dios. Por eso cuando la palabra dice lleva a tu único hijo, no era que él tenía un solo hijo, lo único que bajo la promesa, lo que Dios había hablado, lo que Dios había establecido, era el único. Dios le dijo: toma a tu hijo y vete. No le dijo a nadie sobre las órdenes recibidas por parte de Dios, ni mucho menos a Isaac. Porque imagínese usted, muchos piensan que Isaac era un niño porque la palabra dice que se llevó a su hijo. No, pero Isaac tenía sobre 20 años de edad. Ya era un muchacho grande. Él no era un niñito. Pero no le digo, porque imagínense ustedes si Abraham le decía a Isaac: te tengo que sacrificar. Ustedes se creen que Isaac se hubiese quedado tranquilo. Bueno, si tenía fe decía: dale papi, vamos a hacerlo. Pero un viaje de alrededor de 50, 60 millas al monte de Moriah, a las afueras de Jerusalén. Y al tercer día finalmente Abraham vio el lugar que Dios le mostró. Y le dijo a su siervo: esperen aquí, quédense aquí un rato, que yo vengo ahora, voy a adorar con el muchacho, pero les aseguro que voy a regresar. Dios le ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo, y él, sin vacilar ni cuestionar, se fue para el monte. Él sabía que Dios no se complacía en sacrificios humanos, pero él quería obedecer, él quería caminar por fe y creer en Dios, porque él tenía la confianza que el Señor iba a hacer algo. Por eso le aseguró a sus siervos que él, y no tan solo él, sino que él e Isaac iban a volver. Vengo ahora, volveremos. Eso hay que tener fe.
para saber eso. ¿Sabe? Pero ¿sabe por qué él pudo decir eso? Porque Abraham confió en Dios. ¿Sabe que él tomó leña, la puso sobre su hijo y tomó el fuego y el cuchillo y se dirigieron hacia el monte juntos como si nada estuviese pasando? Y él tenía confianza que en realidad Dios iba a hacer algo, porque él confiaba en la promesa divina. Según lo vemos en Hebreos capítulo 11, verso 17, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Si había una sola razón por la cual Abraham se dirigió a aquel monte con su hijo para darlo en sacrificio, era porque él confiaba, primero, que Dios iba a tener un reemplazo, y segundo, que aun si su hijo moría, Dios le podía resucitar entre los muertos. Hay que confiar en el Señor. Eso es confianza a un nivel sobrenatural. En que tú digas: yo llevo a mi hijo lo que yo amo y lo ofrezco en sacrificio, un holocausto, porque aún si hago esto, tú volverás a resucitarle pero aún también tengo la certeza de que quizás cuando vayas de camino tú vayas a darme un reemplazo, un sustituto. Creía que lo resucitaría de entre los muertos. Él confiaba en la soberanía de Dios. Nuestro Dios es un Dios soberano. Por eso cuando Isaac le pregunta: ¿dónde está el cordero?, Abraham le dice de un momento a otro, sin titubear: Dios proveerá. Dios va a proveer. Jehová Jireh. ¿Sabes que tener fe no es ser perfecto? Es confiar en la palabra de Dios. Dios le había hablado a Abraham hace años atrás y le dijo: tu descendencia va a ser mucha, le dijo. Y en ese entonces Abraham decía: pero ¿cómo, si ni heredero tengo? Pero Dios le había dado una palabra. Esa palabra que Dios le dio a Abraham fue la que le ayudó para caminar y llevar a su hijo para darlo en sacrificio, conociendo al Dios soberano que él le servía, sabiendo que si aún fuera a hacer algo en contra de su hijo, Dios iba a cumplir su palabra. Esa palabra no podía caer al piso. Nosotros nos beneficiamos al creer en lo que Dios dice, a pesar de la apariencia. Aunque estés pasando un proceso, aunque esté delante de ti algo que estés viendo y se parezca algo loco, pero Dios mío, ¿de dónde están pasando todas estas cosas? ¿Y por qué? Quizás te preguntas: ¿por qué? ¿Cómo es? ¿Y qué más va a pasar nuevamente? No se han preguntado eso anteriormente, pero ¿qué más me puede pasar? Una persona me dijo: no digas eso más, porque a la vez que dice ¿qué más me va a pasar?, te siguen pasando las cosas. Pero a pesar de las apariencias, nosotros nos beneficiamos de creer en Dios. Aunque algo no tiene sentido, aunque algo como que no te parezca normal, simplemente cree en Dios. Simplemente cree en su soberanía. Simplemente por fe camina. Abraham todavía no había visto la provisión físicamente. Todo parecía que tenía que sacrificar a su hijo, pero por fe vio lo que todavía no estaba delante de él. Por fe pudo ver lo que Dios había ya orquestado para hacerle reemplazo de su hijo. Por fe caminó, por fe.
Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso, aunque Abraham no veía nada, seguía caminando en fe. Yo te quiero animar a ti en el día de hoy. Aunque lo que estés viviendo o lo que estés mirando no te haga ningún sentido, camina por fe. Declara con tu boca que tú estás encaminándote al propósito de Dios y llegando a la meta conforme al plan que Dios ha trazado en tu vida. Aunque no te parezca normal, simplemente dite a ti mismo: yo voy a seguir caminando en fe. Señor, reprenda al diablo. Trata de ponernos cosas en la mente. Trata de ponernos pensamientos negativos para que nosotros podamos desistir de lo que Dios quiere hacer. Para que nosotros podamos tirar los guantes y no seguir hacia adelante con el plan y el propósito de Dios. Dios simplemente te dice: cree en mí. Mis planes van por encima de los tuyos. Mis planes son perfectos, y aunque no parezcan que las cosas están trabajando a tu favor y te sientas que te metiste en un huracán de 150 millas por hora y tu vida está un poco regada y siguen pasando cosas tras cosas y situación tras situación y no puedes ver la luz al final del túnel, sigue caminando en esa oscuridad. Sigue caminando en las supuestas tinieblas que el enemigo te está haciendo pensar que tú estás caminando. ¿Sabes por qué? Porque Dios te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y siempre y cuando creas en el Señor, tenga la confianza en Dios, en su soberanía, la luz que te alumbra te va a ayudar a llegar hasta el final del túnel. Y eventualmente, cuando te quede atrás, vas a poder decir verdaderamente que Dios estaba correcto. Él me lo dijo y Él lo hizo. Abraham no había visto todavía, pero por fe lo vio. Lo que pasa es que el ojo natural, el hombre natural jamás puede ver las cosas espirituales. Y eso nos pasa en nuestras vidas. Tenemos que tratar de ver las cosas espiritualmente. Así que no temas cuando los propósitos de Dios tomen un giro inesperado en tu vida. Te estás acercando al propósito. Te estás acercando a la meta. Cuando esa situación toma una dirección que no entiendes, es que algo Dios está haciendo. El Señor sabe lo que hace. Simplemente no temas. No temas. Que Él sabe lo que hace. Y cree. Cree en las promesas que el Señor te ha dado. Cree en la palabra que el Señor te ha hablado. El Señor sabe cómo se cumplirán. Por eso a veces las cosas no tienen sentido. Pero sabes que si tú crees en lo que Dios te ha hablado, créeme que se cumplirá. Él sabe cómo la va a cumplir. Quizá para ti se te haga difícil el imaginar, el calcular, si es financiero, cómo lo voy a hacer, cómo voy a pagar, estoy endeudado, cometí unos errores financieros, algo hice que no debía hacer. Pero sabes que Dios se va a glorificar en medio de ese error. Aunque Dios no te metió ahí, Dios sabe lo que hacer y cómo lo va a hacer, porque Él es un Dios soberano. Simplemente tienes que creer. Simplemente tienes que creer. Creer en las promesas. Y Dios nos da muchas promesas. Sí, Dios nos da muchas promesas. Promesas espirituales, promesas materiales también. Pero tenemos que agarrarnos de ellas. Y a veces también en oración tenemos que acordarle a nuestro Dios. Porque cuando nosotros le acordamos a Dios lo que Él nos ha hablado, eso es un acto de fe también. Porque decimos: papá, ¿tú te acuerdas que tú me dijiste eso? Yo creo, aunque yo no lo he visto, yo creo que eso está vigente. Yo creo que tú vas a cumplir tu palabra. Yo lo creo. Eso muestra fe. Eso muestra confianza. Así que tranquilo. Que el Señor no prometió un cuento de hadas
que la vida fuera como color de rosa, todo bonito. Es necesario también pasar por estas pruebas. Es necesario pasar por estas pruebas, porque en medio de las pruebas la obediencia aumenta nuestra confianza en Dios. En medio de estas pruebas aumenta la obediencia, aumenta nuestra confianza en Dios, porque cuando obedecemos seguimos caminando en fe, aunque no haga sentido, seguimos caminando en fe. Y eso sigue aumentando nuestra confianza, nos sigue acercando al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cree en la promesa y confía que Dios proveerá como ha prometido. Confía en el Señor, que Él hará lo que te prometió, tal y como te lo prometió. Toda palabra que Dios te da y va acorde con la Biblia, va a tener cumplimiento en tu vida. Va a tener cumplimiento en tu vida. Quizás se tarde algún tiempo, pero créelo que hecho está, hecho está. Aleluya, gloria a Dios. Tenemos que poner nuestra fe en acción. Amén. Y esto fue lo que hizo Abraham. Abraham puso su fe en acción. Él accionó. Él no simplemente le dijo: sí, Señor, voy a hacer lo que tú digas, y se quedó con Sara y no llevó al muchacho. Porque hubieron personas en la Biblia que no accionaron tal y como Dios le había dicho, le había demandado obediencia, y eso trajo resultados devastadores. Mira lo que le pasó a la esposa de Lot. Las instrucciones fueron claras: no miren hacia atrás, sigan caminando a la tierra que les mostraré. Y en medio de eso, pero ese es otro mensaje, simplemente quería traer esto para trazarlo junto a esto. Abraham puso su fe en acción. Él hizo los preparativos para sacrificar a su hijo. Edificó un altar y puso a Isaac en el altar sobre la leña. Y tú sabes que una de las cosas que me gusta, me encanta la obediencia de Abraham y la fe y la confianza que él tenía en el Señor. Pero ¿sabes qué me gusta? Me encanta cómo Isaac, por lo menos Abraham sabía lo que estaba pasando. Y él tenía su fe, tenía su confianza. Pero Isaac no sabía nada de lo que estaba pasando, y con todo eso se quedó tranquilito allá acostado. Haz lo que tú digas, papá. Yo te creo a ti. Él tenía su confianza también puesta en que lo que estaba haciendo el papá era lo correcto. Y qué lindo cuando nosotros podemos como hijos obedecer a nuestro padre y confiar que lo que él está haciendo está correcto, ¿no? Pero se conlleva confianza, fe, creer que lo que está haciendo nuestro papá está bien. Isaac se quedó calladito, mira, no dijo nada ni se quejó, solamente dijo al principio: pero papá, ¿dónde está el cordero? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Pero cuando llegó la hora de la verdad, que le pusieron la leña, que le iban a encender la leña y iban a degollarlo, se quedó callado. Eso es lo que le gusta a Dios: personas que simplemente callen y sigan, caminen en fe, se pongan sus manos como instrumentos, que no cuestionen las cosas que Dios está haciendo, simplemente que actúen en fe, que se muevan en fe. Dios le encanta cuando nosotros nos movemos en fe sin cuestionar nada. Nuestra humanidad, claro, nos lleva a cuestionar los propósitos de Dios, porque nos duelen. A veces los procesos nos llevan a un punto de experimentar dolor. Pero cree en el Señor que si algo está pasando es porque algo Él está tratando de hacer, quizás contigo o quizás con otra persona, pero algo Dios está tratando de hacer. A veces cuando nosotros metemos nuestra mano, como experimentó Abraham anteriormente a esto, causamos resultados devastadores. Interrumpimos lo que Dios quiere hacer, no tan solo en nuestras vidas, pero en las vidas de otras personas. Por eso tenemos que dejar que Dios sea el que obre, que Dios sea el que haga. Que va a doler, claro que va a doler. Que vamos a sufrir, claro que vamos a sufrir si tomamos las decisiones incorrectas. Pero a veces Dios quiere que nosotros aprendamos de esos errores también, porque al fin y al cabo Dios se va a glorificar en esos errores y toda la gloria se la va a llevar Él.
y vamos a ver con nuestros propios ojos, la mano de Dios obrar, no tan solo en nosotros, pero en los que nos rodean. Sí, porque a veces nosotros queremos como que meternos en la cabeza de alguien un ratito, apretar varios botones allá adentro, prender un switch para que si estas personas entiendan algo, en el trabajo me pasa. Pero lo mejor que hacemos es dejar que Dios sea el que obre. Lo mejor que hacemos es dejar que Dios sea Dios y nosotros seamos sus hijos. Que simplemente callemos, que simplemente nos movamos por fe, que simplemente hagamos su voluntad. Olvídate, el resto es historia cuando Dios esté en el asunto. Gloria a Dios. Él extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hasta entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le digas o ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Aquí está la clave del éxito de la prueba que Abraham estaba pasando. Cuando el ángel pudo decir: he visto que temes al Señor, he visto que estás dispuesto a dar a tu hijo amado, al hijo de la promesa, al único, al que Dios te prometió. En otras palabras, Dios no quería que Abraham sacrificara a su hijo. Dios quería probar su fe, porque Abraham tenía que entender que Dios iba por encima de ese hijo amado. Abraham tenía que entender que Dios lo que quería era no que Abraham sacrificara a su hijo físicamente, sino que lo sacrificara en su corazón, que Isaac muriera en el corazón de Abraham y demostrarle 100% que Dios iba por encima de Isaac, que iba por encima de la promesa que Dios mismo le había dado. Por eso Dios probó a Abraham. En nuestras vidas también Dios nos prueba y nos hace pasar por situaciones para que nosotros nos quede claro que Dios va por encima de toda situación, por encima de todo problema, por encima de toda palabra que Él mismo nos ha dado, por encima de toda promesa, por encima de toda abundancia, por encima de todas las cosas materiales. Escúchame bien, hasta el punto que tú entiendes que Dios es tu todo, que Dios va primero que todas las cosas. Abraham fue probado, su fe fue probada. Sí, porque nuestra fe se refina como el oro también. Ahí es donde sabemos dónde estamos parados. Cuando confiamos en el Señor, aún las cosas como que están medias shaky, como se dice en inglés. Ahí es como se prueba nuestra fe. Conozco que temes a Dios, le dice el ángel, por cuanto me rehusaste a tu hijo. Ya en ese momento Abraham había aprobado la prueba con 100%. Y lo que pasa es que muchas veces suele difícil obedecer a Dios, porque significa renunciar a algo que nosotros amamos, que a nosotros nos gusta, algo que significa mucho para nosotros, o que verdaderamente amamos. Por eso es que se nos hace difícil muchas veces obedecer a Dios, porque no estamos dispuestos a renunciar a ciertas cosas. Entonces Dios te está llamando hoy para que tú hagas una examinación personal, para que puedas pensar en qué Dios te está ministrando, para que tú renuncies y te rindas completamente a Él. ¿Qué podría ser más apropiado que amar a tu hijo, que amar a tu hija? Aleluya. Pero las pruebas refuerzan nuestro compromiso a obedecer a Dios. Eso es lo que hacen las pruebas. Refuerzan nuestro compromiso, profundizan nuestro compromiso de obedecer al Señor en lo que Él diga, porque Él sabe lo que nos beneficia a nosotros.
Cuando nosotros le damos a Dios lo que Él nos pide, Dios nos da más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Qué lindo es Dios. Cuando le damos a Dios, ponemos en sus manos lo que Él está pidiendo que nosotros renunciemos, que dejemos. Quizás sea difícil, quizás a nosotros nos duela, pero cuando hacemos eso, Él nos da más de lo que podemos imaginar. Sí, Señor, aleluya. ¿Qué Dios te pide? Aleluya. ¿Qué Dios te está pidiendo? ¿En qué área Dios te está ministrando? ¿Has retenido tu amor, tu tiempo de intimidad con Él, tus hijos? ¿Qué se está poniendo en el primer lugar? ¿Qué está evitando que obedezcas a Dios? Una pregunta que nos tenemos que hacer. Quiero concluir con esto. Vamos a estar de pies. Dice la palabra que Abraham pudo ver a sus espaldas un carnero y lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. ¿Saben que el pacto de amor de Dios le dio a Abraham un hijo? Pero el amor del pacto proveyó un sacrificio sustituto para salvar a Isaac, ese hijo. Y sabe que siglos después, en ese mismo lugar donde Abraham fue probado para sacrificar a su hijo, en ese mismo lugar, nuestro Señor fue sacrificado. En ese mismo lugar. De la misma manera que un carnerito sustituyó a Isaac, hubo uno que dio su vida por ti y tomó tu lugar, tomó nuestro lugar en la cruz, en ese mismo lugar. El cordero que quita todo el pecado del mundo. Dice Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en Él, en ese momento, cargó en Él el pecado de todos nosotros. El pecado de la humanidad lo cargó Dios en su Hijo amado, llevando a cabo la obra vicaria que nos dio a nosotros la libertad, tomando nuestro lugar. Y lo único que nos pide es que nosotros seamos obedientes, que caminemos por fe, porque la obediencia aumentará nuestra confianza en el Señor, confiando que el trabajo que se consumó en la obra, en la cruz del Calvario, fue perfecto y nos da la libertad. A veces se nos hace difícil por las pruebas, las situaciones, pero Dios demanda obediencia. Aunque no podamos caminar, aunque se nos haga difícil, ¿cómo es caminar
allí. ¿Y cómo llegar cuando no existe solución y hay un silencio en medio de mi aflicción? En desesperación muchas veces busqué a quien me ayudara, pero no había nadie alrededor. Pero tú hablaste y yo caminé. Tú me dijiste que yo llegaré, pero tú hablaste y en ti confiaré. Aunque vea lo contrario, aunque parezca loco, yo llegaré. Dios te habló a tu vida, tienes que creer que va a cumplir toda palabra que ha dicho. Aunque duela el proceso, aunque duela el acercarte a la meta y el propósito de Dios, cree que se va a cumplir. Ya nos estamos por ir, pero no quisiera cerrar el servicio sin antes orar por ti. Si necesitas oración, si te sientes débil, si sientes que estás siendo probado, están pasando cosas en tu vida que no tienen sentido, quiero orar y por fe declarar sobre tu vida. Y declarar sobre tu vida. Y declarar sobre tu vida. Declarar sobre tu vida que los propósitos de Dios se están cumpliendo. Yo llegaré.
yo venceré montañas tan altas, yo alcanzaré y yo llegaré, yo venceré los grandes gigantes, yo derribaré. Cuando pasé, fácil no es, pero me atrevo, lo haré, yeah. Venceré, 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 no importa que tenga que hacer, con Cristo venceré. No importa, no me rendiré, todas mis metas